Hola, buenos días, bienvenidos. Soy el doctor Martín Vargas y ustedes están en Enjuiciando a la Muela, un programa editado para la salud de tu familia y el bienestar en tu casa. Hoy tenemos un programa especial, con un invitado especial, muy particular y de mucho prestigio, no solo en el país, sino también en el mundo. El tema está vinculado a las patologías orales, esas que son difíciles de diagnosticar. En el contexto de la odontología general, las complicaciones del diagnóstico diferencial hace que a veces no encontremos la razón del problema. Entre las patologías no prevalentes está el cáncer oral, una enfermedad que da mucha ansiedad, mucho miedo y mucho temor en la familia. Está con nosotros el doctor Wilson Delgado. Doctor Wilson Delgado, muchísimas gracias de haber aceptado la invitación a estar con nosotros. Bienvenido. Con mucho gusto, Martín, estar contigo esta mañana. Muchas gracias, doctor. El doctor Wilson Delgado es un prestigioso profesional, ha sido decano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor principal en el área de patología oral y su especialidad es medicina y patología oral. Doctor Wilson, mi primera pregunta tiene que ver con estas patologías orales no prevalentes. En la consulta dental hay muchas situaciones de diagnóstico que hace difícil la diferencia entre lo común y lo menos común. Cuéntanos primero, ¿qué es patología oral no prevalente o poco prevalente? Enséñanos, por favor, porque en la casa todos estamos muy ansiosos con ese tema. Mira, cuando hablamos de patología oral prevalente, nos estamos refiriendo a un grupo de enfermedades que son muy frecuentes y que afecta a una gran cantidad de personas, ¿no? Por ejemplo, la caries afecta hasta el 95% de la población. La enfermedad periodontal igualmente 90-95%. Y las maloclusiones, es decir, la falta de relaciones adecuadas entre los dientes superiores e inferiores y las relaciones mandibulares, que son las maloclusiones, afecta a un porcentaje entre 60-70%. Estas enfermedades llamadas prevalentes son lo que ocupa al dentista la mayor cantidad de tiempo, porque no solamente decimos caries, sino las caries y todas las consecuencias de las caries, que va hasta una infección muy grave, ¿no? Igualmente enfermedad periodontal con todas las consecuencias, e igualmente cuando hablamos de maloclusiones, que no solamente se trata pues de que los dientes están en mala ubicación, sino que eso trae una serie de problemas de carácter psicológico y de comportamiento de la gente. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las no prevalentes, o sea, aquellas raras, las extrañas, que no son frecuentes, pero que son muy importantes. Dentro de ellas está considerado el cáncer de boca, que no es frecuente, pero que si uno no lo diagnostica en las etapas tempranas, lamentablemente va a hacer que el paciente fallezca, ¿no? Entonces, es un tema que hay que saber. Tanto el odontólogo como la gente en general debe tener conocimiento más o menos claro de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de patología oral no prevalente, en este caso de cáncer de boca. Correcto. Entonces, caries, enfermedad de encías y dientes chuecos, maloclusiones. Así es. Ok. Ahora, aterricemos en el tema de esto poco prevalente, el cáncer oral. ¿Qué es el cáncer y cómo así empieza el cáncer en la boca? Ya, el cáncer de boca, primero hay que decir que en la boca existen todo tipo de tejidos y cualquier tumor maligno llamado cáncer puede ocurrir en la boca, porque en la boca tenemos vasos, tenemos músculo, tenemos todo tipo de tejido, pero el cáncer más frecuente de la boca se llama carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, que se origina en el epitelio de la boca, en el epitelio de la mucosa, es decir, aquella capa de tejido que está en la superficie, como en el caso de la piel, por ejemplo, eso se llama epidermis, en la boca se llama epitelio. Entonces el cáncer más frecuente es aquel que se origina en estas células de la superficie. Porque está en contacto a todo el ambiente de la cavidad oral, desde los alimentos hasta dientes rotos, que son los que ocasionan lesiones erosivas y que con frecuencia están
friccionando ese epitelio. Doctor, ¿cómo se produce el cáncer en la boca? ¿Cuáles son las principales no sé, injerencias? ¿Qué es lo que está friccionando ese epitelio? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En realidad nadie ha demostrado que el cáncer de boca se produzca por fricción de los dientes o porque una prótesis está friccionando. Son cofactores que pueden estar presentes, pero no necesariamente. Como todas las neoplasias malignas, el cáncer de boca no se sabe cómo se origina, pero sí hay factores asociados que son muy importantes, como por ejemplo el fumar, el hábito de fumar, tomar alcohol, es decir, bebidas alcohólicas de alto contenido alcohólico, como son por ejemplo el whisky, el pisco, los aguardientes que tienen 40-42% de alcohol. La cerveza tiene apenas 4.5, a veces 5 lo máximo, y el vino que tiene un 11 a 12%. Estas últimas bebidas que acabo de mencionar no están relacionadas con cáncer de boca. En cambio, las que tienen alto contenido de alcohol, como las mencionadas, que se llaman bebidas espirituosas, son las más peligrosas. De tal manera que cuando hablamos de cáncer de boca siempre preguntamos, ¿usted fuma? Cuando estamos viendo una lesión sospechosa de cáncer de boca, ¿usted fuma? ¿Usted toma mucho alcohol? ¿Qué hábitos tiene? Pero lo que debe quedar bien claro en la gente es de que una prótesis no produce cáncer. Un diente que está en mala posición produce cáncer. Pueden contribuir a que se agrave un proceso canceroso. Pero la etiología del cáncer, como en toda parte del organismo, no se sabe cuál es. Hay factores implicados, como ya los mencioné, y últimamente está dando mucha importancia a la infección por el virus del papiloma humano, ¿no? Y eso es importante. Estos virus son también factores concomitantes al cáncer, o son otros elementos que producen otro tipo de enfermedades. Bueno, el virus papiloma humano hay más de 40 tipos, probablemente haya cerca de 60 tipos, ¿no? Los más comunes ocurren 40 tipos. Dentro de los 40 tipos hay unos que son carcinogénicos, por ejemplo, el 16, el 18, que ocurre en órganos genitales femeninos. Y en la boca se está hablando ahora que probablemente el cáncer de la orofaringe, es decir, aquel que está detrás de la lengua y que compromete la faringe en la zona más posterior, probablemente esté relacionado con el virus del papiloma humano tipo 16. Uh-huh. En cambio, los cánceres de los carrillos, los cánceres de la lengua, zona anterior, de los labios, del paladar, no están relacionados, o por lo menos hasta ahora no se ha relacionado directamente con el virus del papiloma humano. Los datos más importantes son, y que apuntan a que probablemente el virus del papiloma humano tipo 16 sí tiene que ver con el cáncer de orofaringe, de la zona más posterior. ¿Y cómo en casa nos puede alarmar? ¿Qué es lo que nos alarma en casa para decir, uy, he visto en la lengua, estamos observándonos en el espejo y de pronto dice, ¿qué me puede alarmar y decir, tengo que ir a un profesional? El dentista es una fuente primaria de selección de caso para que el dentista general pueda derivar al especialista. ¿Qué es lo que debe alarmarle en casa a las personas para? Tu pregunta es muy importante, Martín, porque toda la gente debe saber esto. Toda la gente debe saber de que en la boca se producen llagas o úlceras. Uh-huh. Pero cuando una úlcera o una llaga se produce en la boca, esta cura espontáneamente por la capacidad de regeneración que tienen los tejidos, ¿no? Pero si una persona tiene una pequeña llaga y esta no cura en el periodo de 2 a 3 semanas como máximo, tiene que acudir a un especialista o a un odontólogo para que lo examine y determine por qué no cura. Uh-huh. Porque muchas veces el cáncer se presenta o comienza con una pequeña ulceración. Otras formas que la gente debe consultar es cuando tiene una mancha roja persistente que puede o no doler, u otras manchas de color blanco, por ejemplo, superficies blanquecinas que reciben el nombre de leucoplasia, que simplemente significa placa blanca. Eso hay que consultarlo, porque algunas de estas placas blancas o placas rojas pueden evolucionar a cáncer.
Todas las personas que vean alguna parte de su boca, una placa blanca, una placa roja, combinación de placa blanca con placa roja, necesariamente tienen que consultar. Esto no quiere decir que todas estas lesiones van a evolucionar a cáncer o son cáncer. Simplemente hay que consultarlos porque un porcentaje alto de estas manchas blancas y rojas sí pueden evolucionar a cáncer. Claro, entonces llagas, úlceras, placas blancas o placas rojas deben llamarnos la atención. 2 o 3 semanas no cicatrizan, no desaparecen, hay que ir al dentista. Necesariamente. El dentista hace el primer tamiz, la primera selección, y empieza a hacer su diagnóstico diferencial. Puede identificar alguna zona de fricción común, una prótesis desadaptada, una retención de algo, un diente roto que esté friccionando ahí. Ok, elimina el factor y nuevamente empieza el control. Y si él sospecha de que no hay ningún factor irritante, dice, aquí tengo que derivar. Así es. ¿Quiénes son los profesionales a los que tiene que derivar? Bueno, un odontólogo bien preparado tiene capacidad para determinar que eso necesita una evaluación mucho más minuciosa por un especialista, ¿no? Usualmente los que se dedican en el caso mío, por mi especialidad es medicina y patología oral o un cirujano maxilofacial, que son los que más están acostumbrados o tienen mayor cantidad de experiencia en ver este tipo de lesiones, ¿no? Pero el odontólogo sí debe estar capacitado para poder identificar lo que tú dices. Quiero remarcarlo: cuando una persona ve que hay una pequeña ulceración o una zona blanca, una zona roja, debe buscar primero un probable agente causante, irritante. El odontólogo lo busca, lo encuentra, vamos a suponer que es una prótesis que está rota y que está friccionando una zona de la boca. Lo que tiene que hacer es corregir eso y examinar nuevamente la boca en un periodo de 2 semanas. Si en 2 semanas ha desaparecido, eso fue realmente una lesión de carácter traumática. Si no desaparece, ya viene la segunda etapa. Hay que enviar al especialista. Es muy importante eso, ¿no? El especialista, ¿qué es lo que hace después de la evaluación clínica? Me imagino una biopsia. ¿Cuál es el procedimiento? Porque en más de una oportunidad han visitado a mi consulta familiares de pacientes que han tenido cáncer oral y siempre están con el hicieron bien, me hicieron la biopsia, me volvieron a hacer la biopsia y luego me encaminaron o sea, ¿cuál es el camino después de que llegan al especialista? Bueno, la única forma de establecer el diagnóstico de cáncer de boca es mediante una biopsia, es decir, tomar un fragmento de tejido de la lesión, incluir una solución que se llama formol al 10% y enviarlo al patólogo. Y el patólogo va a estudiar ahí los cambios que se van a observar en el epitelio y va a establecer el diagnóstico, ¿no? Tomar una biopsia puede ser un procedimiento muy simple o puede ser un procedimiento muy complejo. Muy simple cuando tienes una úlcera o una placa en la encía, pues no hay ningún problema. Pero tomar una biopsia en el piso de boca o en la parte posterior del paladar, en la zona posterior de la lengua, ya se pone un poco compleja. Entonces eso tiene que enviarlo a un cirujano maxilofacial o a un sujeto que se dedique a medicina y patología oral y que tenga experiencia, ¿no? Pero en encía yo diría que todos los odontólogos deberían ser capaces de tomar una biopsia, ¿no? Explicarle al paciente y por supuesto tener el líquido fijador que se le formó al 10%. Claro. ¿Y por qué digo en encía cualquier odontólogo puede tomar? Porque la encía es un tejido muy noble. Te lo corta con mucha suavidad, saca el fragmento de tejido, lo coloca en un líquido fijador y la encía va a cicatrizar. Las otras zonas que he mencionado son medio peligrosas, ¿no? Claro. Porque hay estructuras muy delicadas y yo no recomendaría que lo haga cualquier profesional. Lugar. Entonces la biopsia es un primer elemento de diagnóstico. Es el único elemento para establecer el diagnóstico. Una vez establecido el diagnóstico, ¿cuál es el camino que debe seguir el paciente, la persona para? Si es cáncer, nosotros recomendamos que sea enviado a un oncólogo de cabeza y cuello. ¿No? Oncólogo de cabeza y cuello. Oncólogo, cirujano de cabeza y cuello, oncólogo. Claro. ¿Ya? Porque ellos van a saber qué hacer, ¿no? Claro. Es fundamental eso. Nosotros en la universidad donde siempre he trabajado yo, formamos maxilofaciales y decimos, tú puedes llegar hasta, o vamos a formarte para que hagas cirugías muy grandes
¿no? Pero cuando tenemos una lesión de cáncer, tú diagnosticas y lo remites a un cirujano de cabeza y cuello oncólogo, Correcto. ¿no? Tú puedes tratar lo que se llama lesiones precancerosas, sí lo puedes tratar. ¿Como qué? Las placas blancas, Las la puede sacar, leucoplasias. examina, él lo puede tratar. Las eritroplasias o placas rojas, o las úlceras persistentes. Pero si una úlcera sale que es cáncer, inmediatamente remitirlo al oncólogo. Correcto. El respeto entre especialidades es muy importante, porque estamos hablando de una enfermedad seria, no estamos hablando de una cosa pasajera, ¿no? Así es. Que tiene que erradicarse totalmente. Y en este caso, si hablamos de boca, el mejor profesional es el cirujano oncólogo de cabeza y cuello. Cirujano oncólogo de cabeza y cuello. No puede serlo cualquier cirujano tampoco. Correcto. ¿Cuál es la frecuencia en el Perú del cáncer oral? ¿Y cómo está esta frecuencia en relación al mundo? Ya. Mira, el cáncer oral, si bien es cierto, es una enfermedad muy seria, afortunadamente no es muy frecuente. De todos los cánceres que ocurren en el ser humano, solamente el 5% corresponde a la boca. Es de muy baja presentación, pero hay que saber de que si es de baja presentación, si no se diagnostica a tiempo, entonces puede conducir a la muerte del paciente. A nivel del mundo y generalmente en toda la parte del continente occidental, básicamente datos de Estados Unidos, se producen alrededor de 600,000 casos de cáncer al año. Una cifra bien considerable, de tal manera que el cáncer de boca es muy importante. En el Perú el cáncer de boca ocupa el 10º lugar para mujeres y 9º lugar en hombres, ¿no? Antes que el cáncer de boca en el Perú es más frecuente, cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, eso es más frecuente, ¿no? En ese sentido diríamos que la gente debe saber también que no es tan frecuente y que la clave para que una persona con cáncer pueda sobrevivir es que se diagnostique en etapas más tempranas. Decimos tempranas cuando tiene un tamaño menor de 2 centímetros. Entonces, cuando un cáncer está menor de 2 centímetros, todo el mundo se salva, todo el mundo vive, ¿no? Estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10 centímetros, las posibilidades son cada vez menor, ¿no? Claro, y hablando de la sobrevivencia o sobrevida, la letalidad es muy potente del cáncer oral. O sea, le diagnostican con cáncer oral y el miedo ya de por sí de la palabra cáncer es muy fuerte en la familia en general. El entorno se asusta. La letalidad es muy alta en el cáncer oral. Eso depende pues del estadio en que se encuentre. El estadio de una neoplasia llamada cáncer de la boca es lo que determina el pronóstico. Si yo tengo una lesión pequeña, digo menor de 2 centímetros, que seguramente no ha dado metástasis cervical ni visceral al pulmón, todo el mundo se salva. Pero tenemos un sujeto que viene con un cáncer de 5 centímetros, de una profundidad mayor de 4 o 5 milímetros, que ya tiene metástasis en los ganglios, es probable que también metástasis pulmonar, entonces la supervivencia va a ser menor. Entonces hay una relación entre el tamaño de la lesión, la ubicación y el pronóstico. Mientras más pequeña la lesión, el pronóstico es excelente, ¿no? Mientras más grande la lesión, el pronóstico es muy grave, ¿no? Lamentablemente es así. Lamentablemente así. Yo recuerdo mucho de mi formación en el pregrado en la universidad, mi alma mater a propósito, Cayetano Heredia, rotábamos en el internado hospitalario por el Neoplásica. Así es. El Neoplásica es de aquella generación, estamos hablando de hace 25, 29 años atrás. Y rotábamos con un profesional que se dedicaba a la prótesis somática, que en aquella época las siliconas, el polidimetilsiloxano, no estaban muy desarrollado como hoy. Se hacían incluso prótesis somáticas que, para los que no saben, son reemplazos de tejidos artificiales en pacientes que han tenido cáncer y que han tenido un tratamiento muy cruento. Han retirado parte, no solo la lengua o el carrillo, la mejilla, sino también la invasión en nariz, piso de órbita. Y entonces el reemplazo con estas prótesis me ha marcado mucho la imagen en mis recuerdos que tengo sobre esto.
el tratamiento del cáncer hoy sigue siendo, cuando las cirugías son muy cruentas, con prótesis somáticas, el tratamiento es quimioterapia, radioterapia. ¿Cómo es el tratamiento del cáncer hoy? El cáncer del que estamos hablando se llama carcinoma epidermoide y para eso no existe quimioterapia. Para otros tipos de cáncer que ocurren en la boca, por ejemplo, linfomas, existe quimioterapia, ¿no? Pero para el cáncer que estamos hablando, el cáncer de boca llamado carcinoma epidermoide, la cirugía y la radiación. Y si bien el odontólogo, aunque sea maxilofaccial, no trata el cáncer, pero el cirujano dentista que esté especializado en rehabilitación oral hace las prótesis somáticas. Y hay toda una especialidad que se llama prótesis somática, odontólogos que manejan la prótesis somática. ¿Y por qué un odontólogo? Porque el odontólogo sabe manejar los tejidos, sabe manejar los materiales de reconstrucción. Así es. Y ahora que tenemos un recurso importantísimo, ¿no? Que los implantes dentales. Así es. Entonces, los implantes se colocan en el hueso que está sano y ahí se puede insertar la prótesis, ¿no? Es decir, es importante que el público que las prótesis somáticas lo hace normalmente un odontólogo entrenado en prótesis somática, que se utiliza para la reconstrucción de los tejidos perdidos por cáncer u otras enfermedades, y que las personas más hábiles son los odontólogos, porque pueden utilizar materiales que utilizamos todos los días en el consultorio dental, y hoy que tenemos como recurso fundamental los implantes dentales que nos permiten retener las prótesis, esas grandes que tú... Claro, ¿no? que yo recuerdo. Y muchas veces pues se hace la cirugía y hace el odontólogo presente, se elimina el tumor, inmediatamente le ponen el implante, ¿no? Se espera que cicatrice y después se pone la prótesis, ¿no? En ese sentido ha habido un avance muy importante. Muy importante. Otro aspecto que ocurre en el cáncer, ya no de boca, pero que está asociado al dentista, es la desfocalización, los focos infecciosos probables en pacientes que tienen cáncer en otra zona del cuerpo. Es muy común que vengan a la consulta del odontólogo general. Me han enviado donde usted, doctor, porque tengo cáncer de mama, tengo cáncer de cuello, voy a entrar a radioterapia, voy a hacer quimioterapia. Me han dicho que me preocupe por los dientes, la desfocalización. ¿Existe una asociación real entre caries, periodontitis apical, las enfermedades de la pulpa dental y la radiación, la quimioterapia? ¿Por qué nos envían a los dentistas, a los pacientes que van a entrar a estas terapias por cáncer en general, para desfocalizarlos? ¿Existe una real asociación? Bueno, por supuesto, ¿no? Mira, un tejido irradiado es un tejido que pierde su vascularización. Y un tejido que recibe quimioterapia, en este caso, por ejemplo, para cánceres, donde se utiliza mucho lo que se llama bisfosfonatos, la radiación altera la circulación del hueso y hace que sea sumamente susceptible a cualquier infección. De manera que un tejido que ha sido irradiado, vamos a poner un ejemplo práctico, tiene un cáncer de lengua, le hacen la resección quirúrgica, pero el oncólogo dice, además hay que hacerle radiaciones para que no quede nada. Le hacen las radiaciones, pero esas radiaciones tienen que pasar por el maxilar. Y al pasar las radiaciones por el maxilar va a afectar la circulación sanguínea de este órgano, que hace que sea altamente susceptible a cualquier infección. De manera que un sujeto que tiene un diente cariado, que tiene un problema infeccioso dental, no ha sido desfocalizado, con seguridad va a ser lo que se llama osteoradionecrosis, es decir, una infección del hueso por una infección dental, porque el hueso irradiado no tiene una buena vascularización. Igualmente, aquellos pacientes, voy a poner un ejemplo práctico, sujetos que tienen mieloma múltiple, un tumor generalizado, en fin, y le dan en forma preventiva, para que no haya más focos de este mieloma, que tomen bisfosfonatos, que es una quimioterapia, que hace que el hueso se endurezca. Se endurece tanto que no pueden desarrollarse las metástasis, ¿no? Reciben también bisfosfonatos, y estos bisfosfonatos, ¿qué hacen? Alteran los fenómenos de reabsorción y aposición de huesos,
¿Qué quiere decir? Que ya no, para que un hueso funcione todos los días tiene que estar sacándose calcio y poniéndose calcio. Eso se llama posición y resorción. Es decir, se forma hueso y se quita hueso todos los días. El hueso que tenemos hoy día no es el que tuvimos hace 45 días, es un hueso diferente. Cuando uno toma bisfosfonatos, que tienen un sinnúmero de nombres, este fenómeno de remodelado óseo se altera y el sujeto es sumamente susceptible a hacer cuadros infecciosos gravísimos. Y realmente para este tipo de problemas no hay solución. Upa, upa. Es impactante que vea un sujeto que está bien, que su cáncer está curado, pero que viene con una explosión de hueso tremendo debido a que le ha caído una infección de origen dental en un hueso que ha recibido bisfosfonatos. Correcto. Mientras usted nos contaba sobre esto de los bifosfonatos, hay mucha gente que consume calcio y para fijar el calcio consumen bifosfonatos. Me preguntaba yo sobre estas personas que no se han fijado en esa placa blanca o ese eritema, esa placa roja, o esa llaga o esa úlcera. Y al no fijarse, no solo crece, sino también produce algunos síntomas, como el adormecimiento. Entonces, así como el adormecimiento en la lengua, en el carrillo, en la base de la lengua, existen algunos otros elementos de juicio para que nos alarme, diga, upa, esto está adormecido, aquí puede haber algo serio. ¿Hay algo más que nos pueda ayudar en casa para...? Mira, nuevamente regresemos. Primero, los bifonatos y radiaciones son aspectos, diríamos, que son consecuencia de tratamientos necesarios que tiene que impartirse y que no se ha hecho desfocalización, lo que tú has mencionado. El otro problema, hay que saber de que cuando una persona siente adormecimiento del labio inferior, adormecimiento del ala de la nariz o del labio superior, persistente y cada vez más severo, es porque tiene un tumor. Entonces una persona dice, doctor, tengo adormecido esta partecita de mi labio y cada vez está más, ¿sabe? No hay que enviarle a un neurólogo. Primero hay que descartar que no tengo un cáncer oculto en alguna zona de la boca. En este caso, si es adormecimiento de la comisura, del labio, del mentón, buscar un cáncer en el maxilar. Igual, si una persona tiene adormecimiento de la nariz o del labio superior persistente, tiene que hacerse un estudio para descartar cáncer de seno maxilar. Es muy importante. Uno de los síntomas que da el cáncer del cual estamos hablando, del carcinoma epidermoide, cuando infiltra el nervio produce adormecimiento. ¿Por qué? Porque impide la conducción nerviosa, ¿no? Entonces el síntoma parestesia, que alguna gente le llaman, está entumecido mi labio, la gente común, es entumecido, pues es una cuervita, ¿no? Hincarlo. Siente, si no siente normalmente, esa es una característica, ¿no? Bien, unos segundos, por favor. Después de haber enjuiciado la muela, ahora los dejo con algunos tips. Tip número 1. Acude al odontólogo mínimo cada 6 meses, no solo para recibir una limpieza dental, sino también para detectar de manera temprana cualquier patología oral. Tip número 2. Si presentas dificultad para mover la lengua, inflamación en alguna zona de la boca, cambio de color o dolor, acude al odontólogo de inmediato. Tip número 3. Si presentas alguna herida al usar tu prótesis dental, no te alarmes, acude al odontólogo para su debido control. Seguimos con usted, doctor. Gracias, Aranza, por esos tips. Continuamos. ¿Qué recomendaría al paciente común en su visita al dentista? Hay mucho público que cuando escucha estos programas con patologías poco prevalentes y que dan mucho temor como el cáncer, se asustan y entonces el susto produce, no, esto puede ser cáncer y van al dentista. ¿Qué recomendaría a la comunidad en sus visitas frecuentes al dentista? El dentista debe ser, no debes observar solamente dientes, porque hay dientes, carillas, coronas, que quiero lucir bonito. El dentista debe tener
una experiencia y una expertise que vea el contexto general. Lengua a la derecha, lengua a la izquierda, levante la lengua, empujo carrillos, o sea, cosas que muchos dentistas lamentablemente no ven. Ven solo sonrisa, ven dientes, etc. ¿Qué recomendaría al público? Bueno, es un mensaje para la comunidad, que le pida al dentista que le examine toda la boca, ¿no? Y un mensaje para los colegas, que debe examinar en cualquier circunstancia toda la boca. Si una persona va para que le haga una extracción, le va a hacer la extracción, pero mientras hace efecto la anestesia, debe aprovechar para examinar minuciosamente toda la boca. Cuando decimos toda la boca me refiero labio inferior, labio superior, carrillo derecho, paladar duro, paladar blando, piso de boca, la lengua. Como tú dices, la lengua, saque la lengua, ¿cómo saca? Saca simétricamente o la lengua se desvía a un lado, al otro lado, hacia arriba, si todos los movimientos están normales. Si una lengua no puede salir, cuando dice saque la lengua y no puede sacar la lengua, hay algo ahí. Y aunque no le duela, hay algo. Porque otra de las características del cáncer en las etapas tempranas que no da ninguna molestia, ¿no? Pero si la lengua se traba, no hace los movimientos a derecha, izquierda, hacia arriba normalmente, hay que averiguar, y la mejor forma es no solamente mirar, sino tocar. Entonces, una gasa, se toma la punta de la lengua, se las tracciona suavemente y se va palpando. Si yo encuentro un endurecimiento en alguna zona, eso hay que investigar. Qué importante, ¿no, doctor? Que el dentista de cabecera de la familia tenga este expertise de una observación clínica general. No es solo carilla, no es solo resina, no es solo blanqueamiento dental. Señores, es muy importante que en casa ustedes, lo escucharon del doctor Wilson Delgado, exijan que su colega, su dentista de cabecera, tenga esa capacidad de una evaluación general, que sea muy observador. Doctor Wilson Delgado, ha sido muy nutritiva, de verdad, la información. Me gustaría que usted nos dé unos tips generales en la familia para esta patología poco frecuente, el cáncer. Felizmente, allá en sus etapas tempranas, tiene muchas posibilidades de solución. Un mensaje general, espero tenerlo en adelante también, para hablar de otras patologías poco prevalentes, ¿no? Estamos hablando de tumores, quistes, que es parte también de su expertise y su experiencia. Un mensaje general sobre este tema de cáncer para la comunidad. Primero, yo creo que todas las personas tienen que ir al odontólogo siquiera una vez al año, siquiera. Ideal sería cada 4 meses, ¿no? 3 veces al año. Siquiera una vez al año. Y a ir a un odontólogo de su confianza, pero que esté bien entrenado, que haga un examen minucioso de toda la boca. Y para hacer un examen minucioso se necesita simplemente un sillón y una buena iluminación. Porque si no tenemos una buena iluminación no podemos ver la boca, porque la boca, cuando no está bien iluminada, parece un túnel negro. Entonces hay que iluminar bien. Y examinar cuidadosamente todas las partes de la boca y ser sistemáticos. A cada paciente yo le hago la misma rutina. Comienzo acá, sigo acá, termino acá y termino finalmente con los dientes. Y eso un odontólogo bien entrenado lo puede hacer en menos de 1 minuto, si está bien entrenado. Le voy a extraer una muela, le pongo anestesia, mientras le hace efecto la anestesia le estoy examinando toda la boca. Eso es hacer prevención. Yo siempre digo, el odontólogo es la persona que tiene el privilegio de ver pacientes todos los días y además tiene el privilegio de ver familias completas. Cuando un odontólogo es bueno, no solamente atiende a una persona, sino a una familia completa, y no la atiende una vez, la atiende por años. Sí. Porque se acostumbró, dice este doctor es bueno, y es el que tiene la oportunidad de examinar durante años a un grupo de personas, y eso lo pone en una situación de privilegio porque puede detectar lesiones que pueden estar en relación con cáncer. Siempre digo que pueden, porque ya dije, el cáncer es muy importante saberlo, pero no es tan frecuente como la caries, se presenta de vez en cuando. Pero hay que diagnosticarlo a tiempo, porque si no se diagnostica en las etapas tempranas, estamos permitiendo que ese paciente pueda fallecer. Correcto. Gracias, doctor.
Permíteme decir una cosa más. Ajá. Te agradezco, Martín, por esta invitación, porque estás haciendo una labor en beneficio de la comunidad y también de muchos odontólogos. Y eso es importante. La educación es lo más importante en todos los campos, todos los campos. Así es. Así que te felicito por este programa y espero pues que tenga una buena repercusión. Gracias. Eso también esperamos. Permíteme, por favor, tenemos un presente para usted del programa. Es un pequeño souvenir que evidentemente será para consumir algo no tan caliente para no irritar la boca y tener esas erosiones. Por favor, está personalizado para usted. Sí. Puede sacarlo para que lo Claro. puedan hablar. Vamos a sacarlo. Qué bonito. Está ahí con el nombrecito de... Muy bonito. Sí, aquí tiene el nombre. Enjuiciando a la muela. Enjuiciando a la muela, que tiene el nombre. Wilson, muy bien, gracias. Muchas gracias, Doctor Wilson Martín. Delgado, Muchas gracias. un honor haberlo tenido en el programa. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado venir. Es para mí un verdadero placer poder haber contado hoy día con la visita del doctor Wilson Delgado. Estoy seguro que lo podemos tener en otras oportunidades para otras patologías poco prevalentes. Quiero en este momento agradecer a todos los auspiciadores de este programa. Estamos hablando de Good Picker Store, Dento Shop, Asiami, Coltene y Micromega. Muchas gracias a ellos por auspiciar este programa. Esto fue Enjuiciando a la Muela. Soy el doctor Martín Vargas y nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de seguirnos en las redes, no se olviden de seguirnos en la dirección para que puedan aportar con sus ideas, sus preguntas y consejos. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.